¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ábalos y quiero agradecer la invitación a este, a este encuentro y platicarles de nuestra experiencia en los estudios de público desde el Sistema de Información Cultural. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que puedan ver la presentación. Mi ponencia se llama Un cuestionario no basta. Eh, no basta un cuestionario para indagar respecto al público en museos. Es necesario cuidar varios aspectos para la generación de información de manera adecuada. Por otra parte, les mostraré algunas otras herramientas de análisis para conocer más de sus públicos. Comenzaré primero mostrando algunos resultados que obtuvimos en 2010. Un indicador que consideramos importante es la primera visita del museo. ¿Cuál es el valor óptimo de este indicador? Si el 100% se concentrara en que todos sus visitantes son de primera vez, sería un espacio que tiene públicos que llegan, lo conocen y se van, ya no regresan. Por otra parte, si el 100% de los visitantes son los mismos que lo visitan siempre, es un museo que no puede crecer en volumen de los visitantes. Con esto en mente, los valores óptimos se encuentran alrededor del 50%, lo que significa que es un espacio que convoca nuevos públicos y conserva a los que ya lo han visitado. Este es el caso del Museo de San Ildefonso. En general, durante 2011 obtuvo valores bastante buenos en este indicador. En términos aproximados, un poco más de 4 de cada 10 visitantes eran nuevos y 6 de cada 10 eran visitantes regulares. Las exposiciones que convocaron mayor público nuevo fueron Ron Mueck y Marilyn Manson, mientras que exposiciones como Annette Mechayé y Flor Gardullo fueron principalmente visitadas por el público que usualmente los visita. Es importante tener siempre en cuenta cuál es el volumen total de asistencia a las exposiciones, ya que no es lo mismo 50% de 100 visitantes que el 30% de 5,000 visitantes. Esto me lleva a otra observación. Es importante que los recintos lleven la cuenta de la población neta que entra al museo y que también puedan identificar cuál es la población que entra a cada una de las exposiciones. Yo sé que esto a veces es difícil para muchos espacios, pero siempre se pueden desarrollar alternativas para poder construir esta información. Por otra parte, si además queremos comprender cómo es que se llega a cierto número de visitantes o la manera en que algunos factores influyen en ello, es de mucha información tener la información como la inversión que se tuvo en difusión, los canales de difusión, cuál fue el mix de medios, cuántas veces se mencionaron una exposición en redes sociales y si hubo entrevistas en radio y televisión. Si nosotros podemos comprender y asociar los volúmenes de estas variables, podemos conocer cuál es el impacto que tienen en el volumen de asistencia. Finalmente, hay que recordar que para poder conocer directamente cuál es el impacto de cada una de estas variables, es necesario preguntarle a los asistentes. Es decir, la evaluación de la efectividad publicitaria solo se logra preguntando a los asistentes. Si indagamos respecto a la escolaridad y la primera visita, lo que tenemos nosotros es que principalmente de primaria y secundaria son las escolaridades de la gente que asiste por primera vez, en este caso al Museo de San Ildefonso. Con esto resulta oportuno tomarlo en cuenta, pues permitirá una mejor elaboración de materiales educativos y comunicacionales. Bueno, estas son algunas gráficas que se llaman pirámides poblacionales y vienen del campo de la demografía. Muestran en general la población, la distribución de una población por sexo y grupos quinquenales de edad. En este caso, los rectángulos transparentes muestran la distribución poblacional que reportó el censo en 2010 y los rectángulos sombreados muestran la distribución de los visitantes en cada espacio. Las barras sombreadas que rebasan a las transparentes y que se encuentran aquí en círculos rojos son los grupos de edad y sexo que caracterizan cada espacio, mientras que la situación contraria son las poblaciones que no lo frecuentan. Por ejemplo, se observa que en el castillo de Chapultepec hay una asistencia de mujeres desde los 5 a los 39 años, sobresaliendo el grupo de 15 y 24 años, y ligeramente los hombres de 5 a 24.
mientras que en el de historia natural predomina el grupo de 15 a 19 años. En el papalote se ve una base muy ancha, pues se tiene la asistencia con niños o bebés y es la población que resalta. Es importante señalar que las encuestas que aplicamos son a la salida del museo y cara a cara, y se busca una selección aleatoria del informante, pero se capta la información sociodemográfica básica en todo el grupo que acompaña al informante. También indagamos respecto a la manera en que se conforman los grupos de visitantes, mientras que museos como el Nacional de Historia, Historia Natural, el Papalote son principalmente familiares. Tenemos por otro lado que en Bellas Artes se alcanza el mayor porcentaje de asistencia en solitario, o que en San Carlos el MAM y el tamaño principalmente van con compañeros de escuela. Esta información debería de apuntar a tomar medidas oportunas para una mejor atención y desarrollo de productos y servicios para cada uno de este tipo de públicos. Otra pregunta que se aplicó es, ¿todas las personas que viven en su casa suelen visitar museos? Si bien esta pregunta puede tener algo de lo que se llama social desirability, es decir, que se dan respuestas socialmente aceptables, podemos ver que tuvieron porcentajes en general arriba del 50%. También les preguntamos a los entrevistados cuáles son los motivos que consideran por los que no asisten sus familiares al museo, por qué no se asiste al museo. Aquí sobresale directamente el no tener tiempo, pero si se fijan a partir de Bellas Artes o San Ildefonso, en este grupo de museos también está la falta de interés. Es decir, aunado al no tener tiempo, se encuentra también el argumento de falta de interés. Es decir, al parecer, los contenidos que se exhiben requieren de mayores esfuerzos para poder generar interés en los visitantes. Para generar este interés en los visitantes, el papel de la interpretación tiene un lugar central. El desarrollo de guiones y materiales adecuados es fundamental, pero no se debe de perder de vista el papel que juega la escolaridad en los visitantes. Son los perfiles de público con mayor escolaridad los que se acercan a las exposiciones cuyos contenidos son más complejos y difíciles de codificar. Por ejemplo, en 2011, para las exposiciones de Annette Messager y Cislo, son los que tuvieron mayor asistencia con un nivel de escolaridad más alto. Además, si uno consulta la página de San Ildefonso y ve la presentación, por ejemplo, de la exposición de Annette Messager, dice, la lectura de la obra de Annette Messager escapa a una interpretación lineal, ya que demanda complejas formas de comprensión. La propia artista afirma que no hay mensaje en su trabajo. Bueno, pues con esta situación, el trabajo de interpretación debe de facilitar la lectura de este tipo de exposiciones. Ahora les voy a presentar algunas cosas para cuidar la información que se genera. Por una parte, tenemos en el diseño del cuestionario evitar las preguntas de doble barril. ¿Esto qué quiere decir? Si yo planteo una pregunta como ¿la exposición fue clara y entretenida? En realidad estoy captando dos cosas. A lo mejor sí fue clara, pero no fue entretenida, o viceversa. Entonces, lo que yo esté captando en esa respuesta que tiene dos dimensiones, realmente no sé de qué me va a hablar, si fue por uno o el otro concepto. Por otra parte, hay que hacer las preguntas equilibradas. Por ejemplo, una pregunta que diga, ¿usted está de acuerdo en que se cambie el orden de la exposición? Es una pregunta desequilibrada. Yo debería de plantear, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo en que se cambie el orden de la exposición? Generalmente se sugiere utilizar escalas impares, porque lo que nos interesa es polarizar las opiniones para conocer quiénes están a favor o quiénes están en contra, quiénes están en cada uno de los extremos. Si yo planteo esta pregunta, si está usted de acuerdo o en desacuerdo, podría dar una escala de respuesta, por ejemplo, estoy muy de acuerdo, más o menos, o muy en desacuerdo. O podría dar 5 opciones, muy de acuerdo, más o menos, en desacuerdo o muy en desacuerdo. La recomendación que queremos dar es que no se lea la opción intermedia y que solo se registre esta opinión si de manera espontánea la menciona el entrevistado.
El siguiente punto es el diseño y el tamaño de muestra. El tamaño, y para explicar el tamaño de muestra, es algo que rebasa el tiempo de esta presentación, por lo que solo mencionaré que, por ejemplo, en los estudios que hacemos con San Ildefonso, pedimos que levanten de 380 a 400 entrevistas por exposición, porque posteriormente vamos a querer analizar por ciertos perfiles sociodemográficos como sexo, escolaridades o rangos de edad. Por lo tanto, necesitamos suficiente muestra para que los resultados se sustenten. Más allá del tamaño de la muestra, es importante considerar los días y los horarios, es decir, debemos de buscar y distribuir nuestra muestra en el espectro más amplio de tiempo y de días. Esta vez de cubrir preferentemente todo el periodo de la exposición. Tuvimos un caso donde se necesitaban 200 entrevistas y las levantaron en 2 días en vez de en 2 semanas. Esta muestra solo fue representativa para 2 días, cuando lo que se necesitaba es que levantaran en todo ese periodo. Además, es importante considerar si se sabe que la asistencia es fuerte en la mañana o se tiene algún perfil en la mañana que es diferente en la tarde, entonces yo debo de estar levantando y distribuir la muestra en mañana y en tarde. Otro caso es que tenemos un museo que efectivamente levantaba sus 300 entrevistas al mes, pero las levantaba aplicando 10 entrevistas a los primeros 10 asistentes del día, lo cual genera un sesgo porque no sabemos si esta gente que llegaba al principio iba por algún motivo en especial o porque tenía un cierto comportamiento particular que se desconoce. El siguiente punto son los ponderadores. Ponderar quiere decir dar peso. Es decir, yo debería dar pesos distintos a las entrevistas, por ejemplo, que levanto entre semana a las que levanto en fin de semana, porque además son volúmenes de asistencia y perfiles que son diferentes. Adelante veremos un ejemplo. Por último, señalaré la importancia de la selección de los informantes. Lo más importante es que sea una selección aleatoria, es decir, que no haya algún sesgo o algún motivo por el cual yo selecciono a cierta persona. Y todos los visitantes deben de tener la oportunidad de ser seleccionados. Para hacer esto, lo que nosotros hacemos es que a la salida, donde va a pasar todo el público o todos los asistentes, se traza una línea imaginaria y seleccionamos al primero que la cruza. En cuanto se termina la aplicación del cuestionario, vemos quién es el que la cruza y esa es a la persona que entrevistamos. Por otra parte, si bien es muy útil el uso de pantallas touchscreen, estas generan un sesgo para ciertos grupos. Por ejemplo, una mujer de más de 40 años que tiene la primaria incompleta, va a ser muy difícil que se acerque a una pantalla para contestar allí la entrevista. O si se acerca un niño, cree que es un juego y empieza a llenar varias veces y a responder varias veces el mismo cuestionario. Esto es muy útil si a la pantalla añadimos un mediador o una persona que cuide la selección del informante y que los guíe en el llenado de las respuestas. Este es el ejemplo para crear ponderadores. Lo que tiene la biblioteca Vasconcelos es que llevan el conteo de visitantes por día y por hora, lo cual nos permite tener un análisis muy fino de la distribución de la gente que entra a qué hora y qué día. De tal manera que yo puedo diseñar con información base cómo distribuir mi muestra, por ejemplo, en este caso, entre la mañana, entre la tarde y considerar entre semana y fin de semana. De tal manera que si yo realicé 11 entrevistas en la primera semana y tuve un universo de asistentes de 6,637 personas, cada uno de estos 11 cuestionarios va a valer 603 personas. Y eso es lo que me va a permitir expander mi información al total de asistentes en el periodo que yo quiera analizar. Quiero mostrarles ahora este esquema que ilustra un campo muy amplio de diferentes tipos de herramientas para indagar sobre nuestros públicos. El uso de estas herramientas y su complejidad va asociado con los diferentes niveles de indagación que queremos realizar respecto al público. En el primer nivel se encuentran los datos descriptivos, es decir, quiénes son nuestros visitantes.
En el siguiente nivel se encuentran los datos psicográficos, es decir, por qué vienen los visitantes, qué es lo que ya saben de una exposición, qué es lo que esperan encontrar. Con mayor amplitud desearíamos conocer cuáles son los aprendizajes en corto y largo plazo, cómo es lo que sienten durante la visita o como resultado de su visita y qué es lo que han comenzado a hacer o cambiado después de su visita, así como qué es lo que se les quedó de la visita que realizaron. Finalmente, desearíamos conocer, por ejemplo, cuáles son los beneficios a una comunidad de una persona que de manera regular tiene contacto con los museos. Asociados a estos niveles de indagación, se proponen varias herramientas para generar información, como son entrevistas, conteos, revisión de registros, pasando por encuestas, mapas conceptuales, grupos de enfoque, así como diarios, encuestas tipo panel, estudios de caso, mediciones repetidas, entre otros. Otro tipo de información que generamos es la información de análisis espacial o el manejo de cartografía. Estos mapas son mapas de influencia de museos. Aquí se muestran las áreas de origen de los visitantes a los museos analizados en 2008. A mayor asistencia de visitantes, más oscuro es el color. Estos mapas se podrían generar por tipo de exposición, ya que si bien cada museo tiene un perfil específico, el tema de la exposición y cómo se difunde es el detonante central de la asistencia. Al análisis de esta información se le completa utilizando la información que genera INEGI, de tal manera que podríamos identificar, por ejemplo, en qué lugar se concentra mayor población infantil o población dentro de ciertos rangos de edad, en la que estuviéramos interesados en incidir al generar programas o proyectos específicos. Siguiendo con la parte de análisis espacial, en un nivel macro sobre cartografía, podemos identificar diferentes tipos de espacios, lo que nos permitiría hacer más eficiente nuestras estrategias de difusión o de intervención y fortalecer la presencia del museo o de un espacio cultural. Ahora les muestro otro tipo de estudios que son los de trayectorias y tiempos, conocidos como timing and tracking. En estos, conociendo la distribución de una exposición, es posible identificar en qué lugar se detienen más los visitantes y cuánto tiempo se detienen, lo que nos permitirá evaluar con mayor información la pertinencia de la disposición museográfica. Por último, quiero presentarles los cetogramas, que vienen desde la zoología. Con ellos podemos cuantificar y analizar las conductas de un individuo frente a un módulo de exhibición y registrar si presentó o no cierto tipo de comportamientos. Pensemos, por ejemplo, en el experimento de cómo se acomodan las limaduras de hierro ante el campo magnético de los imanes. De este experimento podríamos observar los comportamientos que se muestran en la tabla y después presentar los resultados comparados entre hombres y mujeres, entre niños, jóvenes y adultos o niveles de escolaridad. La gráfica ilustra el tipo de comportamiento de padres, madres, hijos e hijas ante los módulos de exhibición de una exposición. Bueno, todo lo que les he presentado apunta a un tema central, la evaluación, que más allá de dar una buena o mala calificación, nos permite mejorar los diferentes aspectos de un museo, tanto en dimensiones materiales como de efectividad comunicacional. La información que se genera a través de todos estos diferentes medios que les he mostrado es el insumo esencial para desarrollar estrategias encaminadas a la formación de públicos o al desarrollo de audiencias. Aunque esta presentación fue encaminada a presentar herramientas y métodos cuantitativos, no quiero dejar de lado que en toda investigación se debe de buscar la integración con los métodos y herramientas cualitativos. Para conocer de mejor manera la experiencia del museo y generar estrategias más acertadas de intervención con el público, es necesario articular ambos aspectos. Las preguntas de un cuestionario surgen de un marco teórico de conceptualizaciones con significados y éstas se conforman, se reajustan o se cuestionan a la luz de los datos numéricos. Finalmente, quisiera que consideraran esta conceptualización del museo que nos brinda Ibermuseos. A mí me parece muy amplia y ambiciosa y por ello muy importante el papel que un museo desempeña. Por este motivo y con más razón, es necesario generar información que oriente adecuadamente las acciones de estos espacios. Bueno, espero que esta presentación tan breve les haya sido de interés. Muchas gracias. Les dejo mis datos. Gracias por su atención.